El asesinato de los Choclender. El crimen que conmocionó a Argentina. De lejos parece un auto más como todos los estacionados sobre la avenida Coronel Díaz, pero algo lo hace diferente al resto. El portero de un edificio cercano nota algo extraño, un líquido oscuro gotea del baúl del Dodge Polere. Se acerca, mira detenidamente y no tiene dudas, lo que chorrea es un delgado hilo de sangre. Horas después la policía descubre que proviene de los cuerpos de Mauricio Choclender y su esposa Cristina Silvia, envueltos en bolsas de plástico y telas y con las cabezas destrozadas. El macabro hallazgo tuvo lugar el 30 de mayo de 1981. La apertura de ese baúl significó, a la vez, el destape de un mundo familiar lleno de intrigas y puntos oscuros que, hasta hoy, no quedan del todo claros. En el garaje del subsuelo del edificio había dos autos de la familia, ambos marca Dodge, uno de ellos, un Coronado color ladrillo y techo vinílico, automóvil de altísimo lujo para la época. Pablo bajó primero con las llaves del Coronado y le mandó el ascensor a su hermano. Sergio bajó con el cuerpo de su mamá en brazos y lo puso en el baúl del Coronado. Entre ambos bajaron el cadáver del padre y lo pusieron también en el baúl. Subieron al departamento, limpiaron las manchas de sangre del living y el dormitorio y tomaron las prendas manchadas con sangre y la ropa que sus padres solían usar cuando salían de viaje. Toda la ropa, la limpia y la ensangrentada, la pusieron en un bolso marrón y bajaron por el ascensor. Pablo desciende en planta baja para esperar a su hermano en la puerta del edificio. Sergio sigue hasta el garaje. Cuando llega, se encuentra al encargado, Ises J. Tejada, dispuesto a lavar el auto, por orden del ingeniero. Le dijo que no lo hiciera, pues él saldría en ese momento y cargando el bolso arrancó. Pablo esperaba en planta baja y ambos tomaron rumbo hacia Barrio Norte. La presencia de algunos policías los asustó. Pablo bajó del auto en Las Heras y Pueyrredón y Sergio siguió conduciendo hasta la avenida Coronel Díaz 2459 en el barrio porteño de Recoleta, donde lo dejó estacionado con su macabra carga, con la intención, según declaró ante la policía la entonces novia de Pablo, de regresar luego para deshacerse del vehículo y los cadáveres. Durante la mañana del domingo 31, unos niños que jugaban en la vereda de la calle Coronel Díaz, entre Pacheco de Melo y Peña, advirtieron que de un automóvil Dodge emanaba un hilo de sangre proveniente del baúl. Asustados, comunicaron el hecho a sus padres, quienes llamaron a la policía. Un rato después, otro vecino, que no se identificó, repitió el llamado a la comisaría 21. Eran las 11 de la mañana. Alrededor de las 5, se hicieron presentes los efectivos de seguridad, quienes confirmaron que del coche había manado sangre. Lo primero que hicieron los funcionarios policiales fue tender un hermético cerco en torno del vehículo, impidiendo así acercarse inclusive a los reporteros gráficos. Al lugar convergieron también 3 grúas y 2 camiones de bomberos. Uno de los oficiales que participó en el procedimiento negó todo tipo de información a la prensa, derivando el caso al Departamento Central de Policía. Sin embargo, algunos vecinos dijeron que, ante la imposibilidad de abrir el robusto baúl del auto, la policía debió recurrir a la brigada antiexplosivos, que a las 7 de ese día logró abrir la cerradura, empleando un detonante. Este dato no figura en la causa. Una vez abierto el baúl, con detonante o no, encontraron, según informes del Departamento Central de Policía otorgados a los medios de difusión, 2 cadáveres correspondientes a un hombre y una mujer de 45 años, aproximadamente, ambos muertos por estrangulamiento. Posteriormente, se amplió la información a la prensa. Los cuerpos de la pareja vestían pijamas y estaban envueltos en una sábana blanca. Las cabezas, cubiertas por sendas toallas y luego por bolsas de polietileno de las usadas para residuos, presentaban golpes hechos con una barra de metal. Dicha barra estaba aún en el cuello del ingeniero Choclender, y con ella y una soga se había efectuado un torniquete que le había provocado la muerte por asfixia o estrangulamiento. El cráneo del ingeniero Choclender, especialmente, parecía casi destrozado. Que la madre era alcohólica y abusaba de sus hijos, que la noche del doble homicidio hubo una discusión por cuestiones de dinero, que fue un ajuste de cuentas. Muchas hipótesis intentaron explicar lo sucedido el 29 de mayo, pero lo concreto es que para la justicia los autores del doble homicidio fueron Pablo y Sergio, hijos del matrimonio. Los hermanos purgaron su pena y hoy, 30 años después, están en libertad. En la actualidad, Sergio Choclender es nuevamente el centro de la escena mediática, esta vez por acusaciones de lavado de dinero a través de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo de la cual era apoderado.
Mauricio Choclender pertenecía a una familia judía de clase media. Conoció a Cristina cuando ambos eran muy jóvenes. Ella no era judía, algo que no agradaba a la madre de Mauricio. Pero se casaron de todos modos. Él se convirtió en ingeniero y se mudó con su esposa a Tandil, a trabajar en una metalúrgica. En 1958 nació Sergio, su primer hijo. Pablo llegó en 1961. En el 63 nació la menor de la familia, Ana Valeria. Al principio el matrimonio vivió en una pensión humilde, pero poco a poco las cosas fueron mejorando. Cristina se dedicaba a realizar reuniones literarias en su hogar. Cuando el crimen salió a la luz, algunos vecinos mencionaron que la casa de los Choclender era sucia y desordenada, y que Cristina tomaba mucho y solía dejar a los niños solos en casa. De Mauricio todos, especialmente quienes trabajaban para él, hablaban muy bien. En 1968 la familia se trasladó a Buenos Aires porque Mauricio comenzó a trabajar en Pittsburgh y Cardiff. Fue ahí cuando se mudaron al departamento en la calle 3 de Febrero, en Belgrano. La noche del 29 de mayo de 1981 la familia salió a festejar por adelantado el cumpleaños de Sergio, que era el 30. Cenaron en un restaurante de la Costanera y brindaron con champaña a las 12. Luego volvieron a la casa y a partir de allí los hechos se vuelven difusos. La reconstrucción de aquella noche estableció que Mauricio se durmió temprano. Valeria salió con su novio, un hombre bastante más grande que ella. Pablo y Sergio salieron a dar una vuelta y Cristina se fue minutos más tarde. Según la investigación, el primero en volver habría sido Pablo, luego su madre y después su hermano mayor. En algún momento de esa noche, Cristina y Mauricio fueron asesinados a golpes con una barra de hierro. Mauricio fue, además, estrangulado. Recién a las 2 de la mañana Valeria volvió a la casa. El crimen no fue descubierto hasta la mañana siguiente. El hilo de sangre que goteaba del baúl de un auto estacionado en la avenida Coronel Díaz al 2500, en Palermo, llamó la atención de un portero. Cuando llegó la policía, se encontró con una escena dantesca: los cuerpos de Mauricio y Cristina con las cabezas destrozadas y envueltos en telas y bolsas. El vehículo era el Dodge Polere de la familia. Sobre la autoría y el móvil del crimen hubo varias conjeturas. Una de ellas sostenía que Pablo fue el primero en volver esa noche a la casa y al regresar se recostó en el sofá del living. Según la versión, su madre lo provocó para tener relaciones sexuales y Pablo reaccionó golpeándola en la cabeza con una barra de hierro, lo que le provocó la muerte. Los ruidos despertaron a Mauricio, que se abalanzó sobre su hijo y para sacárselo de encima, también lo golpeó con violencia. La otra hipótesis también pone a Pablo en la escena del crimen, pero sostiene que la discusión con su madre fue por cuestiones de dinero. Al parecer, Pablo quería ir a vivir a Brasil y le exigió su parte de la herencia. En ambos casos, Sergio habría ayudado a su hermano a deshacerse de los cuerpos. También se dijo que los dos hermanos planearon el crimen de Cristina y de Mauricio. Juntos, habrían cometido el doble asesinato. Sergio y Pablo confesaron los homicidios, pero luego los negaron y sostuvieron que se trató de un ajuste de cuentas. Esa fue la hipótesis de la defensa de los hermanos Choclender. El abogado defensor, Jorge Gump, dijo que en el doble crimen estaban involucrados sectores militares. Es que Pittsburgh y Cardiff, la empresa donde trabajaba Mauricio, representaban el país a los principales grupos empresarios europeos de la industria bélica. En el juicio, la justicia rechazó ese argumento. Luego de abandonar el auto, los hermanos huyeron a Mar del Plata. Allí se hospedaron en el Gran Hotel Dora. Primero llegó Sergio, al otro día Pablo. La primera noche, según cuenta La Semana, una reconocida revista de la época, Sergio pidió un taxi y le solicitó al chofer que lo contacte con una prostituta. Estuvo 1 hora en el albergue Tops, en el viejo camino a Miramar. La revista también cita a quien era el presidente del Aeroclub de Mar del Plata. En su relato cuenta que los hermanos, bajo el falso apellido de Fougel, le pidieron un aerotaxi para viajar a Entre Ríos y de allí a Punta del Este, encontrarse con el padre. Luego hablaron con el dueño de una agencia de publicidad al que le solicitaron, según La Semana, una campaña publicitaria. Dijeron que pertenecían a Industrias Náuticas Balse y que el único propietario era un tal Pablo Choclender. La idea era lanzar una nueva línea de cruceros, de producción nacional, en Mar del Plata. Querían una página semanal en cada diario de acá, 4 letreros bien grandes, 8 comerciales diarios por televisión y 4 modelos full time. Los hermanos pidieron que las modelos viajaran con ellos a Montevideo inmediatamente.
También una cena para 300 personas a todo lujo. El publicista, dice la revista, dudó pero pensó que era un gran negocio. Sin embargo, al día siguiente, los hermanos ya no estaban en el hotel. Cada uno había huido por separado. Luego de separarse de su hermano, Sergio compró un caballo y se fue hacia el norte por la costa. A 20 kilómetros de Mar del Plata pidió alojamiento en una casa. Uno de los hombres que vivían allí lo reconoció. Sergio escapó, pero la policía lo encontró en la ruta haciendo dedo. Por su parte, Pablo comenzó una odisea que lo llevó primero a Rosario y luego a Tucumán. Allí compró un caballo. Según relata La Semana, el plan era irse a Bolivia. En la localidad de Ranchillos fue detenido. En principio se dijo que confesó el crimen a la policía, pero luego, el juez Juan Carlos Fontenla aseguró que allí no se le había tomado declaración. Tras la detención, Sergio confesó la autoría del doble homicidio y libró de responsabilidades a su hermano. En marzo de 1985 fue condenado a prisión perpetua. En primera instancia Pablo fue absuelto, pero al año siguiente, la Cámara del Crimen también lo sentenció a perpetua. Sin embargo, cuando se aprobó el pedido de detención, Pablo ya estaba en Bolivia con una identidad falsa. Recién fue apresado por Interpol en 1994 y trasladado a Buenos Aires. Pablo estuvo en prisión hasta 2001, cuando obtuvo los primeros permisos para salir. Sergio logró ese beneficio mucho antes, en 1995. El hermano mayor se recibió de psicólogo y abogado en prisión. También escribió un libro llamado Esta es mi verdad, en el que cuenta que el crimen de sus padres fue un ajuste de cuentas y que ellos eran inocentes. Una vez en libertad se contactó con las Madres de Plaza de Mayo y se convirtió en apoderado de la organización. Escribió otro libro, Infierno y Resurrección, que reivindica los derechos humanos de los presos. Como abogado defendió, entre otros, a los hermanos Dabouzá, que asesinaron a su padre en 1998 y fueron condenados a prisión. Pablo tuvo un perfil menos público, aunque también escribió un libro, Yo, Pablo Choclender, con su versión de los hechos que luego sirvió para el guión de una película. ¿Qué fue de la vida de Ana Valeria? Ella volvió a su casa aquella noche luego de que se produjera el crimen. No fue acusada del homicidio como sus hermanos. Casi no habló con los medios y desapareció de la escena. Habría cambiado su apellido y ya no viviría en el país. El libro Yo, Pablo Choclender, escrito por el propio Pablo y Emilio Pekov, fue la inspiración para el guión de la película Pasajeros de una pesadilla, dirigida por Fernando Ayala en 1984, en la que actuó Federico Lupi. Quiso contar su verdad, y lo hizo durante su encierro en la cárcel de Devoto, a donde fue enviado luego de que la justicia lo condenara por el crimen de sus padres. Pablo, el hermano menor de Sergio Choclender, plasmó en su libro Yo, Pablo Choclender, detalles de la vida familiar previa al doble homicidio. En este relato, Pablo habla del alcoholismo de su madre, de las charlas sobre sexo que mantenía con él, de la homosexualidad de su padre, de los conflictos del joven Sergio, de la debilidad de su hermana Valeria, cuyo paradero actual se desconoce. No menciona textualmente el crimen, y de alguna manera enfatiza su inocencia y la de su hermano. Describe un ambiente familiar desprovisto de contención y propenso a la falta de límites morales. Al finalizar el relato de sus tormentos, Pablo escribe algunas cartas, entre ellas, a sus padres. Mamá, nunca llegué a quererte, empieza la misiva dedicada a Cristina Choclender. Y en esos escritos se mueve entre el rencor y el cariño destinado a los distintos miembros de su familia. Mi madre se paseaba en bombacha y corpiño por toda la casa, hablaba con libertad sobre temas sexuales y elogiaba a las estrellas que cambiaban de marido como de camisón, cuenta Pablo en uno de los capítulos del libro. También relata cómo la mujer iba a su habitación por la madrugada, pasada de copas porque necesitaba un interlocutor. Pablo, que ya era adolescente, debía pasarse horas escuchándola a su madre hablar de su tema obsesivo, el sexual. Durante esas charlas, ella exponía nada académicamente sus experiencias. Si bien en ninguna parte de su relato Pablo explicita que haya sufrido algún tipo de abuso, ese tema siempre fue una hipótesis sobre el móvil del parricidio, aunque no se llegó a probar. Reiteradamente Pablo se refiere en su libro a la tendencia de su madre hacia el alcohol y las pastillas, y el rechazo a sus propios hijos a quienes, según él, llegó a decirles que se arrepentía de haberlos parido.